Imagina por un momento que, en una pequeña iglesia perdida en la campiña europea, escuchas rumores sobre un objeto extraordinario. Dicen que dentro de una vitrina, protegida por un viejo candado, está guardado un simple mechón de cabello. Pero no es un cabello cualquiera. Se cree que pertenece nada menos que a Jesús. Hay quienes aseguran haber visto gotas de leche de la Virgen María, o incluso una pequeña ampolla con el supuesto sangre de San Pedro. Ahora piensa en esto. ¿Qué tan lejos llegarías por tocar uno de estos objetos? ¿Hasta dónde llegaría la fe o la ambición de una persona? Así, te doy la bienvenida al misterioso mundo de las reliquias sagradas y las peregrinaciones medievales. Un lugar donde la devoción y el deseo se mezclaban en caminos polvorientos y donde cada reliquia se convertía en el centro de historias increíbles, algunas llenas de esperanza y otras envueltas en secretos. En la Edad Media, la fe era tan poderosa que movía verdaderas multitudes. Se cuenta que reyes, humildes campesinos y valientes caballeros recorrían miles de kilómetros enfrentando lluvias, enfermedades y caminos plagados de peligros, todo por la esperanza de tocar un fragmento de hueso de un santo o una astilla de la cruz donde murió Cristo. Muchos creían que un simple contacto con estos objetos podía curar una enfermedad, proteger a la familia o incluso asegurar un lugar en el cielo. Pero también existía un lado menos conocido y sorprendente. Detrás de esa devoción sincera, floreció un verdadero mercado de reliquias. Algunas eran auténticas, pero muchas otras surgieron de la imaginación y el ingenio de quienes sabían aprovechar la fe de la gente. ¿Sabías, por ejemplo, que durante un tiempo se vendieron tantas espinas de la corona de Cristo que, si las juntáramos, podríamos formar un arbusto entero? ¿O que la leche de la Virgen María, que se ofrecía en frascos diminutos a precios altísimos, en realidad era en muchos casos simplemente tiza disuelta en agua? Las historias que giran en torno a estos objetos son tan variadas como las personas que buscaban encontrarlos. Hay relatos de peregrinos que dejaron todo atrás con la esperanza de un milagro, de monjes que escondían reliquias en estatuas huecas o bajo altares para protegerlas de saqueadores, y de caballeros que, a veces, ofrecían su espada para escoltar a los viajeros, pero también encontraban en ello una oportunidad de obtener recompensas y favores. Entre todos estos relatos, hay uno que nunca deja de sorprender, el de la abadía de Saint-Denis, en Francia. Este lugar exhibía, con gran orgullo, lo que decían ser espinas verdaderas de la corona de Cristo y, aún más sorprendente, la cabeza decapitada de Saint-Denis. Según la leyenda, después de ser ejecutado, Saint-Denis recogió su propia cabeza y caminó varios kilómetros antes de caer al suelo. ¿Te imaginas la mezcla de asombro y respeto que sentían los peregrinos al ver algo así? Detrás de cada reliquia, real o inventada, hay una historia que refleja los sueños, los miedos y la imaginación de toda una época. Hay algo profundamente humano en ese deseo de tocar lo sagrado, de buscar protección y sentido en objetos que, al final, nos conectan con quienes vivieron antes que nosotros. Si te apasiona descubrir los misterios y secretos de la historia, acompáñanos en este viaje. Dale me gusta al video, suscríbete al canal El Legado Medieval y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Es solo el comienzo de un recorrido fascinante por el lado más humano y sorprendente de la Edad Media. Imagínate por un momento que eres un campesino en el siglo XII. Tu vida es dura, llena de enfermedades, hambre y la constante amenaza de la muerte. De repente, escuchas que en el monasterio cercano guardan un fragmento del hueso de San Martín y que tocar esa reliquia puede curarte de cualquier mal. ¿No harías todo lo posible por llegar hasta allí? Esto no era solo superstición, era la realidad que movía a millones de personas en la Europa medieval. Las reliquias sagradas se habían convertido en algo mucho más poderoso que simples objetos de devoción. Eran verdaderas máquinas de generar riqueza, prestigio y poder político. Pero aquí viene lo fascinante. Una iglesia que poseía una reliquia importante
no solo atraía peregrinos desesperados por un milagro, también atraía comerciantes, artesanos, posaderos y toda una economía que florecía alrededor de la fe. Los peregrinos llegaban con sus bolsas llenas de monedas, dispuestos a pagar generosas donaciones a cambio de tocar el objeto sagrado. Tomemos el ejemplo de la Abadía de Saint-Denis, cerca de París. Este lugar no era solo un monasterio, era prácticamente el banco central de las reliquias francesas. Aquí guardaban los supuestos espiños de la corona de Cristo, cada uno del tamaño de una aguja, pero con un valor incalculable. Los reyes de Francia venían a rezar ante estas reliquias antes de partir a la guerra, creyendo que les garantizarían la victoria. Pero la joya de la corona de Saint-Denis era algo aún más extraordinario: la cabeza de Saint-Denis, el santo patrón de París. Y aquí viene una de esas historias que parecen sacadas de una leyenda épica. Según la tradición, Denis había sido obispo de París en el siglo III después de Cristo. Los romanos lo ejecutaron decapitándolo en la colina que hoy conocemos como Montmartre, literalmente, Monte de los Mártires. Pero aquí está el detalle que dejaba boquiabiertos a los peregrinos. Después de ser decapitado, Denis recogió su propia cabeza y caminó casi 10 kilómetros, predicando un sermón mientras llevaba su cabeza bajo el brazo. Solo cuando llegó al lugar donde quería ser enterrado, finalmente se desplomó y murió. ¿Suena imposible? Por supuesto. ¿Importaba eso a los fieles medievales? Para nada. Esa historia convertía la cabeza de Saint-Denis en una de las reliquias más veneradas de toda Francia. Los peregrinos viajaban durante semanas solo para estar en su presencia, convencidos de que ese objeto tenía el poder de interceder por ellos ante Dios. Y aquí está el punto clave que debemos entender. Para la gente medieval, las reliquias no eran solo símbolos, eran portales directos al poder divino. Creían literalmente que los huesos de los santos conservaban parte de su santidad, que los fragmentos de la cruz de Cristo mantenían su poder redentor, que incluso los objetos que habían tocado los santos podían realizar milagros. Esta creencia creó un mercado increíblemente lucrativo. Los monasterios competían ferozmente por conseguir las mejores reliquias, porque sabían que una buena reliquia podía transformar un monasterio pobre en uno de los más ricos de Europa. Era como tener una mina de oro que nunca se agotaba, pero había algo más profundo en juego. En una época donde la medicina era primitiva y la expectativa de vida muy corta, las reliquias ofrecían esperanza. Representaban la promesa de que, en un mundo lleno de sufrimiento, existía algo sobrenatural que podía intervenir y cambiar el destino de una persona. Los reyes y nobles entendían perfectamente este poder. Coleccionar reliquias no era solo una muestra de piedad, era una estrategia política brillante. Un rey que poseía reliquias importantes demostraba que tenía el favor divino, lo que legitimaba su autoridad y fortalecía su reino. Esta fascinación por las reliquias llegaría a extremos que hoy nos resultan casi increíbles, pero que en su momento parecían completamente lógicos. Y precisamente esos extremos son los que convirtieron las peregrinaciones medievales en algunas de las aventuras más peligrosas y extraordinarias de la historia humana. Cierra los ojos e imagínate esto. Estás en el año 1100, en un pequeño pueblo de Francia. Has decidido emprender el viaje más importante de tu vida, la peregrinación a Santiago de Compostela, donde, según la tradición, descansan los restos del apóstol Santiago. Pero esto no es como reservar un vuelo y llegar en unas horas. Este viaje puede durar meses, y existe una posibilidad muy real de que nunca regreses a casa. El Camino de Santiago se había convertido en la ruta de peregrinación más famosa de toda la cristiandad medieval, pero también en una de las más letales. Los peregrinos que se atrevían a emprenderlo sabían que estaban apostando su vida en una sola carta: la fe. Antes de partir, estos valientes viajeros se preparaban como si fueran a la guerra. Y en cierto sentido, así era. Se despedían de sus familias sabiendo que quizás era para siempre. Hacían testamento, arreglaban sus asuntos y se encomendaban a Dios.
Luego, tomaban su bordón de peregrino, ese bastón que sería su compañero inseparable, y comenzaban una aventura que los llevaría a través de montañas traicioneras, bosques infestados de bandidos y territorios donde las enfermedades acechaban en cada posada. Pero aquí viene uno de esos detalles fascinantes que nos cuenta tanto de la mentalidad medieval. Todos los peregrinos llevaban consigo una concha de vieira. No era solo un símbolo, era su pasaporte, su seguro de vida, su identificación universal. Esa concha les decía al mundo entero que eran peregrinos bajo la protección divina, y en teoría, nadie debía hacerles daño. La realidad, por supuesto, era muy diferente. Los caminos medievales eran el paraíso de los bandidos. Estos criminales sabían perfectamente que los peregrinos llevaban dinero para el viaje, monedas que habían ahorrado durante años para poder emprender su jornada sagrada. Atacar a un peregrino era técnicamente un sacrilegio que te condenaba al infierno, pero para muchos desesperados, el riesgo valía la pena. Los bosques de los Pirineos eran especialmente temidos. Allí, grupos de bandidos organizados establecían verdaderas emboscadas. Conocían cada curva del camino, cada lugar perfecto para tender una trampa. Los peregrinos viajaban en grupos grandes precisamente por esto. Sabían que la unión hacía la fuerza, pero los bandidos no eran el único peligro. Las enfermedades eran aún más mortales. Imagínate dormir noche tras noche en posadas sucias, compartiendo habitaciones con docenas de desconocidos, bebiendo agua de fuentes contaminadas. La disentería, la fiebre tifoidea y la peste bubónica cobraban más vidas de peregrinos que todos los bandidos juntos. Y luego estaba el hambre. Los peregrinos dependían completamente de la caridad de los monasterios y de las comunidades por las que pasaban. Cuando estas ayudas fallaban, por malas cosechas, guerras o simplemente mala suerte, los peregrinos podían pasar días sin comer. Muchos morían literalmente de inanición a pocos kilómetros de su destino sagrado. En este contexto tan peligroso, apareció una figura legendaria que cambiaría para siempre la historia del camino: Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid Campeador. El Cid no era exactamente lo que podríamos llamar un santo. Era un guerrero castellano del siglo XI, un hombre que había luchado tanto para cristianos como para musulmanes, dependiendo de quién le pagara mejor. Pero tenía una reputación que lo precedía. Era prácticamente invencible en combate, y tenía un sentido del honor que incluso sus enemigos respetaban. Cuando el Cid se enteró de los peligros que enfrentaban los peregrinos en el Camino de Santiago, vio una oportunidad perfecta. No era solo caridad cristiana lo que lo motivaba, aunque eso también contaba. Era un negocio brillante. El Cid comenzó a ofrecer sus servicios como escolta de peregrinos. Por una suma considerable, garantizaba que los grupos de peregrinos llegaran sanos y salvos a Santiago, y cumplía su palabra. Su sola presencia bastaba para que los bandidos se lo pensaran 2 veces antes de atacar a una caravana de peregrinos. Pero aquí está lo genial de su estrategia. El Cid no solo protegía a los peregrinos durante el viaje, también estableció una especie de red de seguridad a lo largo de todo el camino. Tenía acuerdos con otros caballeros, con monasterios, con posaderos. Creó todo un sistema que garantizaba que sus clientes tuvieran comida, refugio seguro y protección militar durante todo el trayecto. Los peregrinos adinerados pagaban gustosamente esta tarifa de seguridad. Sabían que viajar bajo la protección de El Cid significaba la diferencia entre llegar vivos a Santiago o convertirse en una estadística más en los peligrosos caminos medievales. Pero el Cid era astuto. No solo cobraba por la protección, también invertía parte de esas ganancias en mejorar la infraestructura del camino. Financiaba la construcción de puentes, apoyaba a los monasterios que daban refugio a los peregrinos, e incluso pagaba a grupos de soldados para que patrullaran las rutas más peligrosas. Esta combinación de fe, negocio y aventura convirtió al Camino de Santiago en algo único en la historia medieval.
Era un lugar donde la espiritualidad se mezclaba con el comercio, donde la devoción religiosa creaba oportunidades económicas y donde personajes como el Cid podían ser al mismo tiempo protectores sagrados y empresarios exitosos. Los peregrinos que lograban completar el viaje regresaban a casa transformados. No solo habían ganado la indulgencia divina que buscaban, también habían vivido una aventura que los marcaba para siempre. Habían visto mundo, habían conocido gente de diferentes culturas, habían probado su coraje contra peligros reales, y esas historias que contaban al regresar inspiraban a otros a emprender el mismo viaje peligroso, alimentando un ciclo que convertiría las peregrinaciones medievales en uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia europea. Imagínate que eres un monje del siglo XII, trabajando en el scriptorium de tu monasterio. De repente, llega un mercader con una sonrisa demasiado amplia y una bolsa llena de tesoros sagrados. Te ofrece un fragmento de la cruz de Cristo por el precio de una pequeña fortuna. Tu abad, desesperado por atraer peregrinos y sus donaciones, acepta sin hacer demasiadas preguntas. Esta escena se repetía cientos de veces por toda Europa medieval, y así comenzó uno de los fraudes más masivos y duraderos de la historia, el mercado negro de las reliquias falsas. En el año 1150, un hombre valiente decidió hablar. Su nombre era Bernardo de Claraval, y no era cualquier persona. Este monje cisterciense se había convertido en una de las voces más influyentes de toda la cristiandad medieval. Cuando Bernardo hablaba, hasta los papas escuchaban con atención. Pero lo que estaba a punto de decir escandalizaría a toda Europa. Bernardo había viajado extensamente, visitando monasterios, catedrales e iglesias por todo el continente, y había notado algo profundamente perturbador. Había demasiadas reliquias de Cristo, mucho más de las que cualquier persona razonable podría creer. Con su característica franqueza, Bernardo proclamó públicamente: «Hay tantos pedazos de la cruz de Cristo esparcidos por Europa, que con todos ellos se podría construir un bosque entero». Era una acusación devastadora que cuestionaba la autenticidad de miles de reliquias veneradas en toda la cristiandad. Pero Bernardo no se detuvo ahí. También denunció algo aún más escandaloso: monasterios enteros que vendían leche de la Virgen María a peregrinos desesperados. Este supuesto líquido sagrado, que prometía curaciones milagrosas, era en realidad tiza común disuelta en agua. Para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos comprender la economía de las reliquias medievales. Un monasterio con una reliquia auténtica y famosa podía generar ingresos equivalentes a los de una ciudad comercial próspera. Los peregrinos llegaban en masa, dejando enormes donaciones y gastando dinero en hospedaje, comida y recuerdos. Los monjes menos escrupulosos pronto se dieron cuenta de que no necesitaban esperar siglos para que un santo apareciera en su región. Podían simplemente crear sus propias reliquias. El proceso era sorprendentemente sofisticado. Existían verdaderas redes de falsificadores que se especializaban en diferentes tipos de reliquias. Algunos eran expertos en crear fragmentos de huesos que parecían antiguos. Otros se especializaban en textiles sagrados, trozos de tela que supuestamente habían tocado Cristo o los apóstoles. Había incluso especialistas en crear reliquias líquidas. Además del famoso leite de la Virgen, vendían lágrimas de Cristo, sangre de los mártires e incluso aceite de las lámparas del Santo Sepulcro. La creatividad de estos estafadores no tenía límites. Lo más fascinante es cómo estos falsificadores conseguían que sus productos parecieran auténticos. Tenían técnicas increíblemente elaboradas para envejecer artificialmente sus creaciones. Para los fragmentos de huesos, por ejemplo, los enterraban durante meses en cementerios antiguos, permitiendo que absorbieran la humedad y los minerales del suelo. Luego los desenterraban y los trataban con sustancias que les daban esa pátina de antigüedad que los compradores esperaban ver. Para las reliquias textiles, usaban telas viejas que robaban de tumbas reales, no necesariamente de santos, pero sí lo suficientemente antiguas como para parecer creíbles.
Las teñían con sustancias naturales que les daban ese aspecto descolorido que asociamos con la antigüedad. Pero quizás lo más ingenioso era cómo validaban sus creaciones. Los falsificadores más exitosos no trabajaban solos, tenían cómplices dentro de la jerarquía eclesiástica. Monjes corruptos proporcionaban documentos falsos que autenticaban las reliquias, creando toda una cadena de legitimidad fraudulenta. Cuando las denuncias de Bernardo de Claraval se extendieron por Europa, causaron una crisis de fe sin precedentes. Los peregrinos comenzaron a cuestionar la autenticidad de las reliquias que habían venerado durante décadas. Algunos monasterios vieron sus ingresos colapsar de la noche a la mañana, pero la reacción de la Iglesia fue sorprendentemente pragmática. En lugar de investigar exhaustivamente todas las reliquias existentes, lo que habría sido un desastre económico y espiritual, optaron por una solución más sutil. La Iglesia estableció procedimientos más estrictos para la autenticación de nuevas reliquias, pero dejó en paz a las que ya estaban establecidas. Era una especie de amnistía tácita. No preguntaremos sobre el pasado, pero seremos más cuidadosos en el futuro. Avancemos ahora hasta nuestros días. Los científicos modernos tienen herramientas que los monjes medievales ni siquiera podían imaginar. Análisis de carbono 14, espectroscopia, análisis de ADN y técnicas de datación que pueden determinar la edad exacta de cualquier material orgánico. Los resultados han sido reveladores y, en muchos casos, devastadores para la autenticidad de las reliquias medievales. Tomemos el ejemplo de los fragmentos de la cruz verdadera, esos pedazos de madera que supuestamente pertenecían a la cruz donde murió Cristo. Los análisis científicos han demostrado que la mayoría de estos fragmentos provienen de olivos comunes del Mediterráneo, datados varios siglos después de la muerte de Cristo. Algunos de estos fragmentos sagrados son incluso más recientes, provenientes de árboles que crecieron durante la Edad Media, exactamente cuando el comercio de reliquias estaba en su apogeo. Pero aquí está lo fascinante. El descubrimiento de que muchas reliquias eran falsas no destruyó su importancia histórica. Al contrario, nos ha ayudado a entender algo mucho más profundo sobre la mentalidad medieval y sobre la naturaleza misma de la fe. Estas reliquias falsas construyeron catedrales, financiaron arte magistral, inspiraron obras literarias inmortales y conectaron a comunidades enteras en torno a creencias compartidas. El hecho de que fueran falsas no disminuye su impacto real en la historia y la cultura europea. El gran escándalo de las reliquias falsas nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Nuestra necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos es tan poderosa que puede crear realidades tangibles, incluso cuando se basa en ilusiones. Los monjes que compraron esas reliquias falsas no eran simplemente víctimas de estafadores. Eran participantes en un sistema de creencias que daba sentido y propósito a sus vidas y a las vidas de millones de peregrinos que visitaban sus monasterios. Y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia, que el poder de la fe no reside necesariamente en la autenticidad de los objetos que veneramos, sino en la sinceridad de nuestra devoción y en la comunidad que construimos alrededor de nuestras creencias compartidas. ¿Te imaginas descubrir que algo en lo que has creído toda tu vida era en realidad una falsificación? Los peregrinos medievales enfrentaron exactamente esa crisis cuando se reveló la verdad sobre las reliquias falsas. Si te está gustando esta historia increíble, dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal El Legado Medieval para más contenido fascinante sobre la Edad Media. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas reliquias falsas te parece más sorprendente? Imagínate por un momento que posees el objeto más sagrado de toda la cristiandad, un pedazo de tela que, según la tradición, cubrió el cuerpo de Cristo después de su crucifixión. ¿Te imaginas el poder que tendría ese objeto? Los conflictos que podría generar. Esta no es una historia hipotética. Es exactamente lo que sucedió con la sábana santa de Turín. La historia de este lienzo misterioso nos lleva al siglo XIV,
cuando apareció por primera vez en una pequeña iglesia de Lirey, Francia. El caballero Geoffroy de Charny afirmaba haberla obtenido durante las cruzadas, pero su aparición súbita despertó inmediatamente sospechas y conflictos que durarían siglos. El obispo local, Pierre d'Arcis, se convirtió en el primer gran opositor de la sábana. No solo cuestionaba su autenticidad, la denunciaba abiertamente como una falsificación diseñada para engañar a los peregrinos. En una carta dirigida al Papa, d'Arcis escribió que había encontrado al artista que había pintado la imagen en el lienzo. Era una acusación devastadora que podría haber destruido no solo la reputación de la reliquia, sino también la de toda la familia Charny. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. La familia Charny no se rindió. Tenían demasiado en juego, tanto económica como políticamente. Apelaron directamente al Papa en Aviñón, iniciando una batalla legal y política que dividiría no solo a la Iglesia francesa, sino que crearía tensiones entre diferentes facciones del poder medieval. El conflicto escaló rápidamente. Los duques de Saboya, una de las familias más poderosas de Europa, se interesaron en la sábana. Vieron en ella no solo un objeto de devoción, sino una herramienta política extraordinaria. Poseer la sábana santa significaba tener la legitimidad divina de su lado, un argumento poderoso en las constantes guerras territoriales de la época. Cuando los Saboya finalmente adquirieron la sábana en 1453, el objeto se convirtió en el centro de su identidad dinástica. La llevaban consigo en sus campañas militares, la exhibían en ceremonias de coronación y la usaban como símbolo de su derecho divino a gobernar. Otros nobles europeos comenzaron a cuestionar no solo la autenticidad de la reliquia, sino el derecho de los Saboya a poseerla. Estas disputas generaron alianzas políticas, tratados matrimoniales e incluso pequeñas guerras fronterizas. La sábana santa había dejado de ser simplemente un objeto religioso para convertirse en un instrumento geopolítico de primer orden. Pero si la historia de la sábana santa te parece compleja, espera a conocer lo que sucedió durante la Cuarta Cruzada. Esta es una historia que combina fe, codicia y traición de una manera que parece sacada de una novela épica. Era el año 1204. Los cruzados habían partido de Europa con el noble objetivo de reconquistar Tierra Santa, pero la expedición se había desviado dramáticamente de su curso original. En lugar de dirigirse a Jerusalén, un laberinto de deudas, alianzas políticas y ambiciones personales los había llevado hasta las murallas de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Constantinopla no era solo una ciudad, era el tesoro más grande de reliquias sagradas en todo el mundo conocido. Durante más de 800 años, los emperadores bizantinos habían acumulado la colección más impresionante de objetos sagrados que la humanidad había visto jamás. Fragmentos de la cruz verdadera, clavos de la crucifixión, la corona de espinas, pedazos del manto de la Virgen María, e incluso supuestas gotas de la sangre de Cristo. Cuando los cruzados finalmente asaltaron la ciudad, en abril de 1204, lo que siguió fue uno de los saqueos más sistemáticos y despiadados de la historia medieval. Pero estos no eran simples soldados saqueando al azar. Eran nobles y clérigos que sabían exactamente qué buscar y cuánto valía cada objeto. La corona de espinas, por ejemplo, fue identificada inmediatamente como el premio más valioso de todo el botín. Según la tradición cristiana, esta corona había sido colocada en la cabeza de Cristo durante su pasión, convirtiéndola en una de las reliquias más sagradas de toda la cristiandad. Pero aquí viene la parte que revela tanto sobre la mentalidad medieval. En lugar de llevar la corona directamente a Europa para su veneración, los cruzados la trataron como una mercancía comercial. Sabían que tenían en sus manos algo más valioso que todo el oro de Bizancio. La corona pasó por varias manos durante los años siguientes. Cada transacción generaba conflictos, disputas legales y tensiones diplomáticas entre las diferentes casas nobles europeas. Todos querían poseerla, pero pocos podían permitirse pagarla. Finalmente, en 1238, el emperador latino de Constantinopla,
Balduino II, se encontró en una situación desesperada. Su imperio estaba al borde de la bancarrota y necesitaba dinero urgentemente para financiar sus guerras contra los bizantinos que intentaban reconquistar su capital. Balduino tomó una decisión que cambiaría para siempre el mapa político de las reliquias europeas. Vendió la corona de espinas al rey Luis IX de Francia, más tarde conocido como San Luis. El precio fue astronómico, equivalente a más de la mitad del presupuesto anual del reino francés. Para poner esto en perspectiva, Luis gastó más dinero en comprar la corona de espinas que en construir la catedral de Notre Dame. Pero para Luis, esta compra no era solo una adquisición religiosa, era una inversión política magistral. Al poseer la corona de espinas, Francia se convertía automáticamente en el reino más sagrado de toda la cristiandad. Luis podía afirmar que su reino tenía el favor divino especial, lo que legitimaba tanto su autoridad interna como sus ambiciones externas. La llegada de la corona a París en 1241 fue uno de los eventos más espectaculares del siglo XIII. Luis organizó una procesión que duró 3 días, con la participación de toda la nobleza francesa, el clero y miles de ciudadanos. La corona fue depositada en una capilla especial, construida expresamente para ella, la Sainte-Chapelle, una de las obras maestras del arte gótico. Pero la adquisición de la corona también generó tensiones internacionales inmediatas. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se sintió desafiado por la pretensión francesa de ser el reino más sagrado de Europa. El Papa se vio obligado a mediar entre diferentes reclamaciones de legitimidad divina. Otros reinos comenzaron a buscar desesperadamente sus propias reliquias de primer nivel para competir con Francia. Esta carrera armamentística sagrada alimentó el mercado de reliquias durante décadas y generó conflictos que se extenderían mucho más allá de las fronteras religiosas. Lo más fascinante de estas historias es cómo nos muestran que, en la Edad Media, lo sagrado y lo político eran inseparables. Las reliquias no eran solo objetos de devoción privada, eran herramientas de poder estatal, instrumentos diplomáticos y símbolos de legitimidad que podían inclinar la balanza en conflictos que determinaban el destino de naciones enteras. Estas reliquias que desencadenaron guerras nos enseñan algo profundo sobre la naturaleza del poder en el mundo medieval, que la autoridad no se basaba solo en ejércitos y territorios, sino también en la capacidad de poseer y controlar los símbolos más sagrados de la fe compartida. Imagínate entrando a una catedral medieval, con sus altos pilares de piedra y sus vidrieras multicolores que filtran la luz del sol. Todo parece normal, majestuoso pero familiar. Pero lo que no sabes es que estás rodeado de tesoros sagrados escondidos en los lugares más increíbles que puedas imaginar. Esa estatua de madera que acabas de pasar tiene el cráneo de un santo en su interior. El altar bajo el cual rezas contiene fragmentos de huesos de mártires, y ese extraño animal disecado que cuelga del techo, bueno, esa es una historia completamente diferente. La creatividad de los monjes medievales para esconder reliquias no tenía límites, y tenían razones muy válidas para ser tan ingeniosos. Las reliquias eran tesoros invaluables que atraían tanto a devotos peregrinos como a ladrones sin escrúpulos. En tiempos de guerra, invasiones vikingas o conflictos entre reinos, estas reliquias podían ser robadas, destruidas o perdidas para siempre. Así nació toda una tradición de esconder lo sagrado en lugares donde nadie pensaría buscar. Una de las técnicas más populares era crear estatuas huecas. Los artesanos medievales desarrollaron métodos sofisticados para tallar figuras de santos que parecían completamente normales desde el exterior, pero que contenían compartimientos secretos en su interior. Estas estatuas relicario se convirtieron en obras maestras de la ingeniería medieval. En la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, había una estatua de Santiago Apóstol que los peregrinos abrazaban devotamente después de completar su arduo viaje. Lo que la mayoría no sabía era que dentro de esa figura de madera
Se guardaban supuestos fragmentos de los huesos del mismo apóstol. Era como abrazar directamente al santo, aunque de una manera que nadie podía imaginar. Pero las estatuas eran solo el comienzo. Los altares medievales se convirtieron en verdaderos búnkers sagrados. Debajo de sus pesadas losas de piedra, los constructores creaban cámaras secretas donde se depositaban reliquias de todo tipo. Durante la misa, cuando el sacerdote consagraba el pan y el vino, lo hacía literalmente sobre los restos de santos y mártires. Esta práctica tenía un significado teológico profundo para los fieles medievales. Creían que la presencia física de las reliquias intensificaba el poder de la Eucaristía, creando una conexión directa entre los vivos, los muertos sagrados y lo divino. Algunos monasterios llevaron esta idea a extremos casi cómicos. En la abadía de Saint-Denis, cerca de París, los monjes habían convertido prácticamente toda la estructura del edificio en un relicario gigante. Había reliquias empotradas en las columnas, escondidas en los capiteles decorativos e incluso insertadas en los vitrales. Era como si toda la iglesia fuera un objeto sagrado en sí mismo. Pero quizás los escondites más extraños eran los que utilizaban animales. Esta práctica surgió de una combinación de simbolismo cristiano y necesidad práctica. Los animales en las iglesias medievales no eran simples decoraciones, tenían significados religiosos específicos. El caso más famoso era el de los cocodrilos sagrados. Sí, has oído bien, cocodrilos en las iglesias medievales. Estos reptiles disecados colgaban del techo de muchas catedrales europeas, y no solo como curiosidades exóticas. Dentro de sus cuerpos preservados, los monjes escondían reliquias preciosas. ¿Por qué cocodrilos? En la mentalidad medieval, estos animales representaban la victoria del bien sobre el mal, basándose en interpretaciones bíblicas que los asociaban con monstruos marinos vencidos por Dios. Esconder reliquias sagradas dentro de cocodrilos simbolizaba el triunfo de la fe cristiana sobre las fuerzas demoníacas. El monasterio de Santa María la Real de Gradefes, en España, tenía un cocodrilo disecado que colgaba del techo durante más de 300 años. Los visitantes pensaban que era simplemente una decoración curiosa, pero en realidad contenía fragmentos de huesos de varios santos españoles. Otros animales también servían como relicarios vivientes. En algunas iglesias alemanas utilizaban osos disecados, animales que en la tradición cristiana representaban la fuerza bruta domesticada por la fe. En iglesias costeras, utilizaban ballenas pequeñas o delfines, criaturas que simbolizaban la salvación porque, según las leyendas cristianas, llevaban las almas de los navegantes ahogados hasta el cielo. Pero de todos los lugares extraños donde se guardaban reliquias, ninguno era tan espectacular como la Catedral de Canterbury y su reliquia más famosa, la sangre de Santo Tomás Becket. Tomás Becket había sido arzobispo de Canterbury en el siglo XII, hasta que fue asesinado por caballeros del rey Enrique II en 1170. Su muerte lo convirtió inmediatamente en mártir, y Canterbury se transformó en uno de los destinos de peregrinación más importantes de toda Europa. Pero lo extraordinario no era solo la historia de Becket, era cómo se conservaba y exhibía su sangre. Los monjes de Canterbury afirmaban haber recogido la sangre del mártir inmediatamente después de su asesinato y la habían preservado en un recipiente especial. Pero aquí viene la parte verdaderamente asombrosa. Según testigos de la época, esta sangre tenía propiedades sobrenaturales. Los cronistas medievales escribieron que cuando un pecador se acercaba al relicario, la sangre de Becket comenzaba a burbujear y hervir como si estuviera viva. Cuando se aproximaba a una persona pura de corazón, la sangre permanecía calmada y cristalina. Era como un detector medieval de pecados. Miles de peregrinos viajaban específicamente para someterse a esta prueba de la sangre sagrada. Nobles, comerciantes, campesinos y hasta reyes venían a Canterbury para ver si la reliquia los consideraba dignos o pecadores. Algunos salían tranquilos,
otros completamente aterrorizados por la reacción que habían provocado. Por supuesto, hoy sabemos que esta historia tenía una explicación mucho más mundana. Los monjes de Canterbury habían desarrollado un truco ingenioso que involucraba sustancias químicas que reaccionaban al calor corporal y a la humedad. Cuando alguien se acercaba nervioso, como naturalmente estaría cualquier persona sometida a un juicio divino público, su proximidad generaba suficiente calor y vapor para provocar la reacción en el líquido. Pero el efecto psicológico era devastador. La gente realmente creía que estaba siendo juzgada directamente por un santo mártir, y esta creencia influía profundamente en su comportamiento y en sus decisiones de vida. Otros monasterios, inspirados por el éxito de Canterbury, desarrollaron sus propios trucos espectaculares. Había reliquias que cambiaban de color según las estaciones, otras que emitían fragancias misteriosas en días santos específicos, e incluso algunas que supuestamente se movían solas durante las oraciones. En el monasterio de Fleury, en Francia, tenían el cráneo de San Benito que, según afirmaban, parpadeaba sus cuencas vacías cuando alguien mentía en su presencia. En realidad, un monje escondido detrás del altar manipulaba hilos casi invisibles que movían párpados artificiales colocados sobre las órbitas del cráneo. Estos trucos no eran necesariamente actos de fe corrupta. Para muchos monjes, estos efectos especiales eran formas legítimas de hacer más real y tangible el poder divino para los fieles. Creían sinceramente que estaban ayudando a la gente a conectar con lo sagrado a través de experiencias sensoriales impactantes. Lo fascinante es cómo estos lugares extraños y métodos creativos revelan algo profundo sobre la mentalidad medieval. Para la gente de esa época, lo sagrado no estaba separado del mundo físico. Estaba integrado en él de maneras complejas y sorprendentes. Cada objeto, cada animal, cada rincón de sus iglesias podía contener una conexión directa con lo divino. Estos escondites insólitos nos enseñan que los medievales entendían la fe como algo que debía vivirse con todos los sentidos, que debía sorprender, emocionar y transformar no solo el alma, sino también la experiencia física de estar en presencia de lo sagrado. Y aquí llegamos al final de este increíble viaje a través del mundo de las reliquias medievales. Pero antes de despedirnos, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación que conecte todo lo que hemos descubierto. Cierra los ojos por un momento e imagínate que estás en el año 2025, pero de repente te transportas al siglo XII. Eres un campesino que ha trabajado toda su vida en los campos. Has perdido a varios hijos por enfermedades y tu esposa está gravemente enferma. Un día, escuchas que en el monasterio cercano han llegado los huesos de San Martín de Tours, el santo que curaba a los enfermos. Caminarías durante días para llegar hasta allí. Darías tus últimas monedas como ofrenda. Tocarías reverentemente ese fragmento de hueso, convencido de que podrías salvar a tu esposa. Por supuesto que lo harías. Y esa decisión, multiplicada por millones de personas durante siglos, cambió literalmente el curso de la historia europea. Hoy, cuando visitamos las grandes catedrales góticas que se alzan majestuosas en ciudades como París, Canterbury o Santiago de Compostela, estamos contemplando monumentos construidos gracias al poder económico de las reliquias. Cada piedra de Notre Dame, cada vidriera de Chartres, cada columna de Santiago fueron financiadas por las donaciones de peregrinos que creían estar tocando lo divino a través de fragmentos de huesos y pedazos de tela. La ciencia moderna ha revelado muchos secretos que los medievales nunca pudieron imaginar. Sabemos ahora que la mayoría de esos fragmentos de la cruz verdadera provenían de olivos comunes. Sabemos que el leche de la Virgen María era tiza disuelta en agua. Sabemos que muchas de las reliquias más veneradas eran, técnicamente hablando, falsificaciones. Pero aquí está lo extraordinario. Este conocimiento no ha disminuido el impacto histórico de estas reliquias. Al contrario, nos ha ayudado a entender algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana y sobre el poder transformador de la fe compartida. Piénsalo de esta manera.
La sábana santa de Turín sigue siendo estudiada por científicos de todo el mundo, no porque necesariamente crean que cubrió el cuerpo de Cristo, sino porque representa a uno de los artefactos más fascinantes de la historia humana. Las técnicas utilizadas para crear la imagen, el contexto histórico de su aparición, el impacto cultural que ha tenido durante siglos, todo esto la convierte en un objeto de estudio invaluable. Muchas de estas reliquias se han transformado en atracciones turísticas que generan millones de euros anuales. El Camino de Santiago recibe cada año a más de 300.000 peregrinos modernos, muchos de los cuales no son necesariamente creyentes, pero que buscan esa misma experiencia transformadora que buscaban los peregrinos medievales. La Catedral de Colonia, que alberga los supuestos restos de los Reyes Magos, recibe más de 6 millones de visitantes anuales. La Sainte-Chapelle en París, construida específicamente para albergar la corona de espinas, sigue siendo uno de los monumentos más fotografiados del mundo. Pero hay algo aún más profundo que debemos reconocer. Esas reliquias medievales, auténticas o falsas, crearon algo que trasciende su materialidad. Crearon comunidades de fe, redes comerciales internacionales, intercambios culturales que conectaron a pueblos de toda Europa. Un peregrino alemán que viajaba a Santiago conocía en el camino a comerciantes italianos, monjes franceses, caballeros ingleses. Compartían historias, técnicas, conocimientos, tradiciones. Las reliquias se convirtieron en catalizadores de un intercambio cultural masivo que ayudó a forjar la identidad europea. Además, el sistema de peregrinaciones creó la primera red internacional de hospitalidad de la historia. Los monasterios que recibían peregrinos desarrollaron sistemas de atención médica, servicios de traducción, sistemas de cambio de moneda, que fueron precursores de las instituciones bancarias modernas. Las reliquias también impulsaron avances tecnológicos increíbles. La necesidad de crear relicarios cada vez más elaborados estimuló la innovación en metalurgia, orfebrería y técnicas de preservación. Los métodos desarrollados para autenticar reliquias fueron precursores de las técnicas forenses modernas. Y aquí viene la pregunta que realmente nos conecta con aquellos peregrinos medievales. En nuestro mundo moderno, lleno de tecnología y conocimiento científico, ¿qué objetos o experiencias buscamos que nos den esa sensación de trascendencia que ellos encontraban en las reliquias? Algunos la encuentran en la naturaleza, caminando por senderos que los conectan con algo más grande que ellos mismos. Otros la encuentran en el arte, en la música, en la literatura que los transporta más allá de su realidad cotidiana. Algunos la encuentran en la ciencia misma, en la contemplación del cosmos o en el estudio de la vida microscópica. Lo fascinante es que, de alguna manera, seguimos siendo esos mismos seres humanos que necesitan creer en algo que trascienda la rutina diaria, que buscan experiencias que los transformen y los conecten con una realidad más amplia. Las reliquias medievales nos enseñan que esta búsqueda de trascendencia es una constante humana que puede manifestarse de formas muy diferentes según la época y la cultura, pero que siempre está presente. Y cuando esa búsqueda se combina con la creatividad humana, puede crear cosas extraordinarias, catedrales que siguen emocionándonos 800 años después, tradiciones que perduran a través de los siglos, historias que seguimos contando porque nos revelan algo esencial sobre quiénes somos. Así que la próxima vez que veas una catedral gótica, que camines por una ruta de peregrinación, o que visites un museo donde se exhiben objetos medievales, recuerda que estás contemplando el legado tangible de millones de personas que creyeron tan profundamente en algo que estuvieron dispuestas a transformar el mundo para expresar esa fe. Y quizás esa sea la lección más poderosa de las reliquias medievales, que la capacidad humana de creer, de esperar, de buscar significado puede crear realidades que perduran mucho más allá de nuestras vidas individuales. ¿Te imaginas cómo habría sido tu vida si hubieras nacido en esa época fascinante? Habrías sido uno de esos valientes peregrinos
¿Dispuestos a arriesgarlo todo por tocar una reliquia sagrada? Si te ha gustado este viaje increíble por el mundo medieval, dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal El Legado Medieval para seguir descubriendo juntos las historias más fascinantes de la Edad Media. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los misterios y maravillas de nuestro pasado medieval. Hasta la próxima.